Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta gran serie BL, Burnout Syndrome, basados en la novela. No dudes en suscribirte para estar al pendiente de los nuevos spoilers que traigo para ti. Tomó ambos teléfonos, que seguían mostrando llamadas entrantes en silencio, y los colocó en la cama, haciendo como si no existieran. En ese momento había algo mucho más importante. Lentamente se quitó la camiseta y la arrojó al suelo. Miró a Gira, que estaba sentado al borde de la cama. El deseo lo golpeó con fuerza y no pudo contenerse más. Rápidamente se acercó a Gira, cuyos ojos brillaban con una mezcla de calma y expectación. El ambiente entre ambos se llenó de una tensión ardiente, una señal de que pronto estallaría una tormenta de pasión. Mientras tanto, fuera de Burnout Bar, Ko estaba furioso. Había llamado a Gira y a Ben innumerables veces, pero ninguno contestó. Esperó mientras las llamadas se cortaban una y otra vez. La rabia inicial se transformó en ansiedad y finalmente en desesperación. Con ni siquiera sabía qué estaba esperando. El cuerpo esbelto yacía en la cama, observando como una figura robusta, llena de músculos definidos, se acercaba lentamente para colocarse sobre él. Con ambas manos tocó el cuerpo de Gira, acariciando suavemente el abdomen blanco cubierto por una camiseta de algodón suave y cómoda, mientras la otra mano, sin demora, desabrochaba los pantalones que se ceñían a su delgada cintura y los arrojaba al suelo. Los labios perfectamente formados comenzaron a besar desde el abdomen plano, ascendiendo lentamente hacia otras partes del cuerpo. Tocó con suavidad al principio, dejando besos en cada centímetro de piel hasta detenerse en el hueco del cuello, un punto especialmente sensible que provocó que el cuerpo esbelto se moviera al ritmo de las caricias, respondiendo al intenso estímulo. Gira inclinó la cabeza, dejándose llevar por la intensidad del momento, pero cuando sus ojos volvieron a encontrarse con el rostro afilado del hombre que lo dominaba, todo se detuvo abruptamente. La duda se coló, reemplazando de repente el ardor inicial. De pronto, los ojos grandes y redondos de Gira reflejaron la imagen del cuerpo de Pem, superpuesta con el de Ko. Por más que intentó sacudir la cabeza para deshacerse de esa imagen, el rostro frío e indiferente de Ko seguía apareciendo con claridad. El cuerpo esbelto decidió desviar la mirada de Pem y dejó escapar un suspiro de frustración, lo que dejó al hombre más alto desconcertado. Sin embargo, no estaba dispuesto a rendirse. Intentó inclinarse para besar los labios húmedos de Gira, pero este giró la cabeza hacia un lado. Pem, entonces, usó la palma de su mano para tomar suavemente la barbilla de Gira y hacer que lo mirara de frente. Tras un breve momento de miradas vacilantes, el joven rozó con la punta de su nariz el cuello blanco de Gira y susurró con una voz suave y seductora: ¿Estás bien? El rostro de Gira estaba lleno de confusión. Intentó recuperar el ambiente abrazando el cuello fuerte de Pem y atrayendo sus cuerpos aún más cerca. Gira acercó la punta de su nariz al hueco del cuello de Pem, tratando de responder a las sensaciones que éste le ofrecía, pero no logró evocar el romanticismo esperado. Se dio cuenta de que aún no era el momento. El hombre más pequeño recuperó el control casi completo de sus sentidos y empujó suavemente al cuerpo más grande para mantener la distancia. Dame un momento, por favor. El hombre que escuchó esto se sorprendió, pero al ser apartado no quiso insistir y accedió a darle tiempo, aunque no entendía del todo qué necesitaba Gira. Recuperar el ánimo, acostumbrarse, prepararse mentalmente o qué. Esas preguntas seguían siendo solo dudas sin respuesta. Solo pudo observar cómo Gira, aún vestido, se levantaba rápidamente de la cama y se dirigía al baño. El sonido del agua corriendo desde el lavabo se filtraba hacia afuera.
El ánimo de Pem se descontroló. De querer avanzar, pasó a sentirse atacado. Solo podía rezar para que sus temores no se hicieran realidad. Cada segundo de espera era una tortura insoportable. Miraba fijamente la puerta del baño hasta que finalmente se está abriendo. Los ojos de Gira estaban rojos e hinchados. El hombre más alto se armó de valor, esperando una explicación con el corazón en vilo. Creo que es demasiado rápido, dijo Gira. Desilusión tras desilusión. Pen culpó al perfume que Marvin le había echado, pero no importaba, aún había esperanza, lo entiendo, pero no es en serio, ¿verdad? Lo siento de verdad, no tienes que disculparte, quizás sea demasiado rápido como dices. El hombre más pequeño lo miró mientras Pen bajaba torpemente de la cama, con el aroma del perfume de Marvin impregnado en él. Entonces, me voy, para que puedas descansar. Una mano grande recogió la ropa recién quitada y se la puso de cualquier manera, bajo la mirada culpable de Gira. Ben pensó para sí mismo que ojalá el otro lo detuviera, que dijera cualquier cosa, pero no ocurrió.